Voy a comenzar leyendo el versículo 6 del capítulo 17 de Jueces. Y dice así: En aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Este es el resumen perfecto de todo lo que nosotros hemos estudiado hasta este momento del libro de Jueces. Es decir, el pueblo constantemente caía en apostasía, se apartaba de Dios. Cada uno hacía lo que quería y finalmente Dios tenía misericordia cuando ellos clamaban y enviaba un libertador para poder librarlos de aquella opresión por parte de los otros pueblos. Pero nuevamente el pueblo estaba en desorden. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el reflejo también de todo este capítulo 17, que es un capítulo breve. Nosotros encontramos acá la historia de Micaías y la de un sacerdote. Y resulta que la historia comienza diciéndonos que Micaías le había robado a su propia madre 100 ciclos de plata. Y no solamente eso, sino lo estaba ocultando hasta que su madre había echado una maldición y él, como era supersticioso, entonces decide devolverle el dinero a su madre. Y su madre, en vez de molestarse, en vez de enojarse, lo bendice en el nombre de Jehová y manda a hacer con todo ese dinero una imagen. Él también se hace un éfod y finalmente establece un sacerdocio no arónico. Cada uno hacía lo que bien le parecía y toma un hijo suyo para que sea su sacerdote. Hasta que de repente en esta historia aparece un levita, versículo 7, y leo: Había un joven de Belén, de Judá, el cual era levita y forastero allí. ¿Cómo un hombre podía ser levita y a la vez provenir de la tribu de Judá? Seguramente su padre era levita, su madre era de Judá. Bueno, no lo sabemos en realidad, pero él venía cierto de Judá, pero a la vez también era un levita. Y no se nos dice el nombre de este levita, pero dice lo siguiente al texto bíblico: Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Nosotros sabemos que a los levitas no se les dieron ningún territorio, no se les dio ninguna ciudad, porque todas las demás tribus sostenían a los levitas por medio del diezmo. Y por lo tanto, como había un desorden, como había un caos y como no estaba bien establecido el sacerdocio, lamentablemente, ¿cierto?, los levitas no tenían recursos para poder sustentarse porque nadie era fiel a Dios devolviendo, ¿cierto?, lo que a él le pertenecía. Entonces nosotros vemos acá que él está rondando, yendo de un lugar a otro, y dice acá, para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Y en su viaje llegó a los montes de Efraín, a la casa entonces de Micaías. Y Micaías le preguntó: ¿De dónde vienes? El levita le respondió: Soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Ya vimos, ¿cierto?, ese texto bíblico. Y acá nosotros tenemos un levita que no tiene ningún lugar. Entonces Micaías le propuso lo siguiente: Quédate en mi casa y para mí serás padre y sacerdote. Dos títulos importantes. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comidas. No era mucha plata lo que le estaba ofreciendo, pero sí le estaba ofreciendo comida y también vestido y un lugar cierto para poder quedarse. Entonces, el levita se quedó. Versículo 11. Le agradó pues al levita quedarse con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Micaías consagró al levita, aquel joven le sirvió de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Entonces Micaías pensó: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Él pensaba, él creía, ¿no?, que por tener un levita podía establecer, cierto, un nuevo sacerdocio en su casa y así estar bien con Jehová. Pero mientras tuviera ese efod, mientras tuviera esa imagen, nunca iba a hacer las cosas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una forma. Dios había establecido una familia que solamente tenía que tener el sacerdote, y era la familia de Aarón. No era cualquier levita. Y a la vez también, cierto, no se tenía que adorar en cualquier lugar. Es verdad, uno tiene acceso al Señor, pero todo estaba establecido. Lamentablemente acá nosotros solamente vemos desorden. Y donde hay desorden, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay una usurpación del verdadero sacerdocio, nunca puede estar la bendición del Señor. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este día, lamentablemente nosotros siempre tratamos de alabar al Señor, de hacer las cosas, ¿cierto?, para Dios a nuestra manera, de nuestra forma, de nuestro método, y no es así. Dios estableció una forma, Dios estableció un orden. Tenemos que hacerle caso al Señor.
Tenemos que seguir las instrucciones de Dios y hacer las cosas como Él nos dice que se tienen que hacer, y no como nosotros pensamos que podría agradarle a Él, sino como Él ya lo señaló a través de su palabra. Nunca hay bendición donde se hacen las cosas desordenadamente, donde yo impongo mi voluntad, donde yo quiero hacer lo que a mí me parece que es correcto. No, no funciona así. El Señor tiene un orden establecido. Por eso nosotros vemos puras desgracias acá en el libro de Jueces, y esto también, cierto, terminará en desgracia. Que el Señor te ayude, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, y que nosotros podamos siempre alabarlo y glorificarlo, siguiendo lo que nos dice su palabra. Vamos a orar. Bendito y cariñoso Padre Celestial, te damos las gracias en este día, porque tú nos enseñas, Señor, que en un mundo de desorden, en un mundo de caos, donde cada cual hace lo que bien le parece, tú estableciste a través de tu palabra una manera de poder adorarte, una forma de poder honrarte y glorificarte, unos mandamientos para poder seguir y comportarnos bien en esta vida, Señor. Ayúdanos siempre a glorificarte a ti de la manera que a ti te agrada, de la manera que tú lo has establecido. Ayúdanos siempre a usar los métodos que tú ya mostraste para poder terminar también esta predicación del Evangelio. Bendice a aquel que está escuchando esta oración en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.